Listo, buenas tardes nuevamente. Es un gusto para mí presentarles a Vanessa Lazo. Vanessa Lazo es residente de nuestro trico de la Universidad CES y nos va a hablar de los principios fisiológicos de la ventilación mecánica. Adelante, Vanessa. Durante toda la charla vamos a abarcar temas como variables de control, presión, volumen y flujo, variables de fase, como lo son el disparador, el objetivo, el ciclo y la línea de base, y modos de ventilación, como lo son la variable de control, la secuencia de respiración y el esquema objetivo. Todos estos temas los vamos a abarcar a lo largo de la charla. Importante empezar hablando de cómo funciona un ventilador. Resulta que un ventilador es una máquina que reemplaza o asiste la función de los músculos respiratorios. Va a constar de dos entradas, una de aire y una de oxígeno. Esto se va a mezclar para proporcionar, de acuerdo a la FIO2 que yo desee, un porcentaje de ingreso de cada uno. Además, tengo unos compresores que me van a convertir la energía eléctrica en productos de salida y un sistema de control que usualmente va a ser eléctrico con microprocesadores que va a funcionar como el cerebro del ventilador. Lo que va a hacer es que va a interpretar la información recibida por los sensores y va a hacer ajustes respectivos para producir unas salidas. Y adicionalmente tengo las válvulas inspiratorias y expiratorias que me van a regular el flujo inspiratorio y la PEP, además de sistemas de monitorización y alarmas y sistemas de conexión. En cuanto entonces a las variables de control, son las variables que se modifican durante la inspiración, y para hablar de eso es importante hablar de la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento consiste en las presiones necesarias, ya sea generadas por el ventilador o el paciente o ambos, necesarias para conseguir un flujo y un volumen determinado y poder vencer estas resistencias o estas impedancias del sistema respiratorio que van a ser las resistencias y la elastancia. Con base en esta ecuación de movimiento podemos ver que solo se puede controlar una variable a la vez, es decir, la presión o el volumen. Si bien el flujo está en esta ecuación de movimiento, el flujo usualmente es la derivada del volumen con respecto al tiempo, y este del volumen implicable, por lo que casi siempre se simplifica en presión o volumen. La variable entonces que yo desee controlar va a ser la variable independiente, la que, a pesar de cualquier cambio en la impedancia del sistema respiratorio, se va a mantener invariable, se va a mantener constante, mientras que las variables dependientes van a ser las variables que van a cambiar con las impedancias del sistema respiratorio. Como ya mencionamos, solo se puede modificar una variable a la vez. Sin embargo, puede que dentro del mismo ciclo respiratorio yo pueda cambiar el modo de control de presión a volumen o de volumen a presión, o incluso dentro de una misma inspiración. ¿Qué variable entonces escoger? No hay una variable que sea mejor o peor, pero sí puedo tener en cuenta algunas cosas, como que cuando se controla el volumen, la ventilación minuto es más estable, mientras que cuando se controla la presión, hay más sincronización con el paciente porque el flujo inspiratorio no se restringe. Ya para hablar entonces de las variables de fase son las variables que ocurren dentro de un ciclo inspiratorio. Entre estas se encuentra el disparo, que es quien inicia la inspiración. La variable límite u objetivo, que se ahora llama más ahora objetivo, es quien sostiene la respiración. La variable ciclo es quien detiene la inspiración, y la línea de base es la variable que se encuentra en la inspiración. Cuanto a las variables de disparo, son las que inician la ventilación. Las señales que permiten activar la inspiración pueden darse por el ventilador o por el paciente. Cuando quien inicia la inspiración es el ventilador. Este inicio ocurre independientemente de cualquier señal del paciente y se va a determinar por un tiempo, es decir, por una frecuencia respiratoria determinada. A estos inicios por el ventilador se les llama controlados o mandatorios, y cuando esta frecuencia respiratoria mandatoria se sincroniza con un esfuerzo del paciente, se llamaría ventilación obligatoria intermitente sincronizada, que es lo que le llamamos SIMB. Otras formas de que se active, por ejemplo, la inspiración por tiempo, es en formas de seguridad como alarmas. Cuando hay un tiempo de apnea en el forma espontánea, entonces por un tiempo predeterminado se activa una respiración como forma de seguridad, de rescate.
Y cuando al inicio lo hace el paciente, se le llama asistida o espontánea y se determina por una sensibilidad. La sensibilidad es la magnitud de la señal que realiza el paciente para iniciar un flujo inspiratorio. Esa señal que da el paciente puede ser por presión, por flujo o por volumen. Y esa sensibilidad, cuando digamos que el trigger es muy alto, eso hace que la sensibilidad esté muy disminuida. Quiere decir que el ventilador se vuelve sordo al paciente, que se necesita una señal muy grande para que el paciente pueda activar una inspiración. Mientras que en trigger bajo, cuando, o sea, cuando la sensibilidad está aumentada, hace que el ventilador escuche demasiado al paciente. Quiere decir que cualquier estímulo o cualquier señal que incluso puede no ser un esfuerzo inspiratorio del paciente se interpreta como un esfuerzo inspiratorio y activa una señal. ¿Qué diferencia entonces tengo entre esta activación por presión o flujo? Si bien se puede dar por cualquiera de las dos, la presión, los sitios de medición de presión usualmente están en el circuito en Y del paciente o en los puertos inspiratorios o expiratorios, mientras que en el flujo los sitios de medición suelen ser en las válvulas expiratorias o en los sensores de flujo en el circuito del paciente. Si partimos de que cuanto más próximo al paciente, mejor es la activación, como los sensores de flujo están más cerca al paciente, pues van a producir un mejor rendimiento en la activación del paciente con menor trabajo respiratorio. Mientras que, por ejemplo, en la activación por presión, puede que por ejemplo, el tener tubuladuras, filtros, humidificadores, hagan que se amortigüe esta señal y que el esfuerzo requerido por el paciente deba ser muy grande, lo que se puede traducir en más trabajo respiratorio y más asincronía. Y para finalizar, la activación por volumen es rara, teóricamente es muy similar a la del flujo, pero tiene la ventaja teórica de que tiene menos oscilaciones a diferencia del flujo. Hay otras formas de inicio disparo en nuevos modos ventilatorios, que son la actividad eléctrica diafragmática que se presenta en NAVA, en el sistema de asistencia ventilatoria ajustada neuralmente, y consiste en que pongo un catéter esofágico. Ese catéter va a detectarme el cambio de la señal eléctrica, no un valor absoluto, sino un cambio. Y ese cambio se va a determinar por una sensibilidad en microvoltios. Cuando se detecta ese cambio, entonces se activa la respiración. El problema, digamos que de esta forma de activación es que la señal se puede contaminar con la actividad eléctrica de otros órganos como corazón o esófago y que se requiere que la vía respiratoria se endemne desde el centro respiratorio hasta el nervio frénico, unión neuromuscular y diafragma. Hay otras formas de activación como es el SAVI, que evalúa la impedancia eléctrica transtorácica y se ponen unos cables torácicos. Estos cables tienen unos sensores que van a medir la impedancia eléctrica de todo el cuerpo y cuando hay una inspiración, esa impedancia cambia, ya que en el tórax va a cambiar y eso va a activarme una inspiración. Para hablar entonces de las variables objetivos, son las variables que van a limitar o restringir la magnitud de cualquier parámetro en inspiración y antes se les llamaba variables límite. Sin embargo, los nuevos consensos hablan de que el término límite se debería reservar solo para condiciones de alarma y seguridad y no para estas variables que se deberían llamar objetivo. Para empezar entonces con una de las variables es la presión inspiratoria. Resulta que la presión inspiratoria con relación a las definiciones tenemos problemas porque hay mucha variabilidad en la nomenclatura y hay diferentes denominaciones para definir presión inspiratoria. Entonces, por ejemplo, en algunos ventiladores, en ventilaciones mandatorias, la presión inspiratoria se define como la presión máxima con relación a la presión atmosférica, mientras que en otras se refiere como la presión máxima con relación a la PIP. Y asimismo la presión soporte, que incluso no solo se refiere como con base en la presión atmosférica o la PIP, sino que en algunos ventiladores puede referenciarse con relación a la presión inspiratoria máxima. Es por eso que algunos autores, como por ejemplo en Tobin, hacen una propuesta de que se deberían establecer unos márgenes de definiciones de las presiones. Por ejemplo, la presión inspiratoria, ellos dicen que se debería mencionar como la presión inspiratoria máxima en las vías respiratorias con relación a la PIP y la presión inspiratoria máxima se debería referir con relación a la presión atmosférica.
Y ellos dan, por ejemplo, otras sugerencias en el que, por ejemplo, yo debería ponerle un apellido, por decirlo así, en presión soporte, cuando es con relación a la PIB, yo debería llamarle presión soporte PIB y no solo presión soporte para que no haya tanta variación. En cuanto entonces a la presión control, puedo tener una presión control por set point. Quiere decir que la presión va a mantenerse constante con el punto, con el esquema constante, va a ser la variable independiente, mientras que el volumen va a ser el que va a variar entre cada respiración. Y hay otras formas de controlar la presión, como en los en los esquemas adaptativos o duales, en el que la presión máxima, en el que se establece una presión máxima, y esta presión lo que va a hacer es que va a variar en todos los ciclos respiratorios, la presión inspiratoria va a variar para poder tener un volumen objetivo. En estos casos, el modo es controlado por presión, pero con el objetivo de tener un volumen X que yo haya determinado. El retardo inspiratorio rampa, entonces, es la velocidad con la que se alcanza la presión inspiratoria establecida. Y ese tiempo inspiratorio, a medida que entre más corto, digamos que este retardo inspiratorio o rampa, el flujo con el flujo inspiratorio va a ser mayor y por lo tanto la presión inspiratoria pico va a ser mayor, como lo vemos aquí en la gráfica. El tener un menor tiempo de ascenso me permite que la distribución de los gases sea más rápida y me permite tener una forma de onda cuadrada de presión. Eso es bueno en el sentido que una rampa corta me puede disminuir el trabajo respiratorio, pero el problema es que puede ser muy incómodo y me puede llevar a sincronías en el paciente. Mientras que rampas largas, como lo vemos a la derecha de la gráfica, o sea, el hecho de que este tiempo en el que se alcanza el flujo inspiratorio sea más lento, me hace que el tiempo inspiratorio sea más largo, el volumen corriente que se entrega sea menor y puede llevarme a más trabajo respiratorio y también a sincronías. Si bien entonces debería tener una rampa promedio ni muy larga ni muy corta, hay pacientes en los que puedo necesitar usar rampas más largas, por ejemplo, en pacientes que están despiertos, que están asincrónicos, puede que necesite alcanzar una rampa más larga para generar mayor confort. En pacientes que tienen distensibilidades bajas, en los que generarles un aumento del flujo inspiratorio muy rápido me puede llevar a tener presiones inspiratorias muy altas, y al llegar a esa presión máxima que yo establecí como máxima, puede que se cicle por presión prematuramente. En cuanto al volumen corriente, entonces tenemos formas de controlar el volumen, como es en el esquema set point. El volumen, entonces, en este caso va a ser la variable independiente, el cual se va a mantener constante, y lo que va a variar va a ser la presión para mantener este volumen siempre igual. En los esquemas adaptativos puedo yo pasar de un modo a otro, es decir, puedo tenerlo en volumen control y pasar a presión control, o estar en presión control y pasar a volumen control. En esto, lo importante es que, a pesar de que, por ejemplo, en presión control adaptativo, lo que se controla no es el volumen, sino la presión, mi objetivo sí puede ser tener un volumen pues, corriente establecido. Otro objetivo que yo puedo tener, digamos que yo digo, no, mi objetivo no es un volumen corriente determinado, sino que yo quiero tener un volumen minuto constante. Mi objetivo es el volumen minuto. Hay ventiladores que pueden ofrecer esta opción. Por ejemplo, en ventilación minuto mandatoria, en algunos ventiladores, el operador establece un volumen corriente y una frecuencia respiratoria para dar un volumen minuto X que yo deseo, un volumen minuto objetivo, y el ventilador va a dar unas frecuencias respiratorias que pueden ser mandatorias de acuerdo a si se está o no logrando el volumen minuto objetivo. El ventilador lo que va a hacer es censar, va a decir, estas son las ventilaciones minuto de mi paciente y estas son las mandatorias, y la suma de esas dos van a ser el volumen minuto objetivo. Como lo vemos en la gráfica, si por ejemplo el paciente está haciendo respiraciones espontáneas y alcanza el volumen minuto objetivo, el ventilador no le da ninguna frecuencia respiratoria obligatoria, pero a medida que el paciente va haciendo menos, no alcanza el volumen minuto objetivo, el ventilador le da más frecuencias respiratorias obligatorias o mandatorias para lograr ese volumen minuto objetivo. Y otra forma, por ejemplo, de controlar o de tener como objetivo un volumen minuto es en ASB, que es un esquema de ajuste óptimo,
en el que el operador va a establecer un porcentaje del volumen minuto que desea soportarse y una altura, y el ventilador, con base en reglas matemáticas, va a establecer el volumen minuto óptimo para ese paciente y la frecuencia respiratoria óptima para ese paciente de acuerdo a la ecuación de Otis. Es así como en ASB, el ventilador, de acuerdo a la mecánica respiratoria del paciente, va a establecer sus propias variables, frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, presiones, para poder obtener el volumen minuto, el porcentaje de volumen minuto que yo le pedí. El flujo inspiratorio, entonces, usualmente se cambia en los modos de ajuste de modo de control, volumen control, y el flujo se puede ajustar tanto por tiempo inspiratorio o por flujo máximo, si eso pues si me lo permite el ventilador. También, si el ventilador me lo permite, puede ajustarse la onda de flujo de cuadrada o rampa descendente, y puedo tener entonces, si tengo como en la rampa, si tengo flujos altos, esto me va a aumentar la presión inspiratoria y me puede llevar a ciclados prematuros, y en flujos bajos me puede llevar a sincronías o aumento del trabajo respiratorio. Hay modos ventilatorios que dicen que ajustan el flujo inspiratorio a las condiciones del paciente. Por ejemplo, en Autoflow o en otros ventiladores se llama PRBC. Lo que pues habla el ventilador es que puede regular el flujo inspiratorio a las condiciones del paciente. Esto no es más que cambiar de un modo de volumen control a un modo de presión control adaptativa. Es decir, no estoy llegando a mi volumen objetivo, entonces me cambio de volumen control, paso a controlar la presión, doy una presión inspiratoria máxima para llegar a ese volumen objetivo, y como cambié a presión control, pues el flujo se vuelve variable, y eso es lo que le denominan como que el flujo inspiratorio se adapta a las condiciones del paciente. Tenemos formas de onda idealizadas, sin embargo, quiero mencionar que las ondas en realidad no son así pues tan geométricas como uno las ve. Estas son las idealizadas, pero muchas veces en pacientes pasivos pueden alterarse por el ruido en el ventilador, y en pacientes que tienen esfuerzo respiratorio, el esfuerzo respiratorio, como las características del sistema respiratorio, distensibilidad y elastancia y resistencia, me pueden afectar estas curvas y cambiarme a las formas idealizadas de curvas. Sin embargo, para mencionar que usualmente cuando es presión control, la onda de presión puede ser rectangular; cuando es volumen control, la onda de flujo es la que es rectangular. Sin embargo, algunos ventiladores me permiten en los volumen control modificar esta rampa y volverla, por ejemplo, una rampa ascendente, una rampa descendente o una onda de flujo sinusoidal. ¿Existe entonces una forma de onda ideal? Pues los estudios, hay digamos que muchos estudios y no hay una sola respuesta contundente, pero sí se sabe que la onda de flujo desacelerado usualmente se relaciona con presiones máximas más bajas, presiones medias en la vía aérea más altas, mejor incremento de intercambio de los gases, mejor oxigenación y menor resistencia respiratoria. Otro objetivo que yo puedo escoger en los ventiladores es de acuerdo proporcionalmente al esfuerzo del paciente. Yo quiero que me apoye tanto porcentaje a mi paciente. Uno de los modos es con APB, ventilación asistida proporcional, en el que la presión aplicada es proporcional al esfuerzo del paciente. Por lo tanto, cuanto mayor es el esfuerzo inspiratorio del paciente, mayor es la presión aplicada. Como lo vemos en la gráfica, el esfuerzo de respiratorio del paciente es la línea que se ve en azul, y a medida que el esfuerzo inspiratorio del paciente es mayor, la presión también aumenta, como la vemos en rosado, y el volumen también aumenta proporcionalmente. Otra forma de porcentaje de apoyo es el NAVA, en el que la presión aplicada es proporcional a la actividad diafragmática del paciente, como lo vemos en la gráfica. La actividad diafragmática del paciente es la que se marca en verde, y a medida que esta actividad diafragmática aumenta, la presión inspiratoria también aumenta proporcionalmente. Y otra forma de porcentaje de apoyo es la compensación automática del tubo. La compensación automática del tubo pretende reducir el trabajo de la resistencia impuesto por una vía aérea artificial, o sea, por un tubo endotraqueal, por ejemplo, cuando los pacientes son muy pequeños y tienen tubos muy pequeños. En este caso, lo que va a hacer la compensación automática es compensar la caída de presión dependiente del flujo a través del tubo endotraqueal. Es decir, como vemos aquí, como la rampa de flujo inspiratorio se empieza a caer debido a la resistencia del tubo, lo que hace
la compensación automática es que da una presión inspiratoria extra para compensar esa caída del flujo inspiratorio. En cuanto a las variables de ciclo, son las variables que al alcanzar un umbral establecido finalizan la inspiración. Y esto va a llevar a la apertura de la válvula expiratoria. El ciclado puede ocurrir por tiempo, por ejemplo, cuando hay un tiempo inspiratorio predeterminado en los modos controlados, puede terminar por flujo, por un porcentaje de flujo inspiratorio máximo en los modos soportados, puede terminar por volumen o por presión al alcanzar un volumen o presión predeterminado, y en los ventiladores actuales usualmente se cicla por volumen o por presión, no porque yo lo programe, sino porque se llegó al límite de presión o volumen que yo esperaba. Y se puede ciclar también por señal diafragmática por una disminución de la actividad diafragmática en NAVA. Aquí vemos en esta gráfica, en la primera gráfica vemos una inspiración ciclada por tiempo, y vemos que cuando se llega a un tiempo inspiratorio programado, se cicla la ventilación. En flujo, que es en los modos soportados o espontáneos, la ventilación se cicla cuando llega a un porcentaje de flujo inspiratorio máximo, y en las gráficas de abajo vemos cómo se cicla la ventilación, no porque, digamos, no porque se haya establecido, sino porque se llegó a un límite de volumen o presión, lo cual me llevó a ciclar la ventilación como un límite de seguridad, como un ciclo que me lleva pues por seguridad. Entonces, como estamos hablando de ciclo y hablamos de que hay algunas ventilaciones se ciclan por tiempo inspiratorio, entonces el tiempo inspiratorio se va a determinar en modos controlados. La inspiración se va a ciclar por tiempo, por un tiempo inspiratorio. Mientras que en los modos espontáneos, este tiempo inspiratorio va a depender del tiempo neural del paciente, es decir, el paciente va a manejar su propio tiempo inspiratorio y solo va a ciclarse la ventilación si se llega a un tiempo inspiratorio máximo que yo establecí. Si no se llega a ese tiempo inspiratorio máximo, el paciente maneja sus propios tiempos inspiratorios. Cuando el modo es controlado, entonces, y es volumen control, este tiempo inspiratorio se puede modificar modificando varias variables. Por ejemplo, puedo modificar el volumen corriente y el flujo inspiratorio, o el volumen corriente y el tiempo inspiratorio, o el volumen corriente, el flujo inspiratorio y el tiempo inspiratorio. Puedo o no adicionarle una pausa. Eso sí, cada ventilador va a tener una forma diferente de llamarle y de configurarse, pero en términos generales es así como puedo determinar el tiempo inspiratorio. Y este tiempo inspiratorio va a ser el periodo en que entra el volumen y puede asociarse a una pausa inspiratoria para permitir una mejor distribución de gas. Mientras que en los modos presión control, como esa presión que se entrega es constante, permite una distribución de gas más uniforme y usualmente no necesito pausa inspiratoria. En los modos de presión control, entonces, el operador lo que va a hacer es escoger un tiempo inspiratorio, pero ojo, porque el aumentar o disminuir ese tiempo inspiratorio me va a influir en el tiempo expiratorio si no se modifica la frecuencia respiratoria. Este tiempo inspiratorio entonces también puede ser manejado o configurado de forma automática por algunos ventiladores en los que tienen algoritmos de retroalimentación de asa cerrada. Estos algoritmos, por ejemplo, en ASB, lo que hacen es que el ventilador de forma automática, sin que lo haga el paciente, el operador establece el tiempo inspiratorio según las características del sistema respiratorio. Y otros modos, por ejemplo, Adaptive I-Time, el ventilador va a ajustar el tiempo inspiratorio y el flujo inspiratorio para poder mantener una relación constante de inspiración-expiración de 1:2. Entonces, para hablar de esta relación inspiración-expiración es importante hablar de la constante de tiempo. La constante de tiempo es la rapidez con la que el sistema respiratorio puede llenarse o vaciarse pasivamente en respuesta a un cambio en la presión transrespiratoria. Y va a depender de la distensibilidad y la resistencia. Como lo vemos en la gráfica, entonces una constante de tiempo va a ser el tiempo que va a tardar en llenarse o vaciarse el 63% del pulmón. Dos constantes de tiempo van a ser el tiempo que va a tardar en vaciarse o llenarse el 95% del pulmón. Y la totalidad del pulmón será inspirado o expirado en 5 constantes de tiempo. Esto quiere decir que, por ejemplo, pacientes, lo que varía no es el porcentaje de volumen inspirado, sino el tiempo que esto tarda.
Pacientes con constantes de tiempo largas, por ejemplo, en pacientes que tienen aumento de las resistencias, van a tener constantes de tiempo largas. Quiere decir que van a tardar más en llenar y vaciar ese 63% del volumen. Por lo tanto, en pacientes con aumento de las resistencias van a necesitar constantes de tiempo más largas y eso puede hacer que requieran frecuencias respiratorias más bajas con tiempos expiratorios más largos. Mientras que en pacientes con sensibilidad disminuida, estas constantes de tiempo van a ser más cortas y por lo tanto puede que manejen frecuencias respiratorias más altas con tiempos expiratorios menores. Entonces, esta relación IE va a variar de acuerdo a la condición. Si bien los tiempos inspiratorios puede que me mejoren esa presión de la vía aérea, la oxigenación y el reclutamiento alveolar, esto, como habíamos dicho, puede impactar en que genere tiempos expiratorios más cortos con atrapamiento de aire y asincronía. Por eso, esta relación va a variar de paciente en paciente. En los pacientes que tengo patología restrictiva con disminución de la distensibilidad, voy a usar tiempos inspiratorios más largos con relaciones de hasta 1,1 y frecuencias respiratorias mayores, mientras que en los pacientes con patología obstructiva puede que yo necesite prolongar esa relación y darle tiempos expiratorios mayores mediante el acortamiento del tiempo inspiratorio, pero sobre todo mediante la disminución de la frecuencia respiratoria. Ya para los ciclados por flujo, que habíamos dicho que son los soportados, digamos que en la respiración, el ventilador proporciona un flujo inicial suficiente para alcanzar una presión inspiratoria máxima, como lo vemos aquí. Este es el flujo inspiratorio máximo. El ciclado por flujo corresponde a un porcentaje del flujo inspiratorio máximo al cual se termina esta inspiración. En este primer caso, como lo muestro en la gráfica, cuando falta un 25% de este flujo inspiratorio máximo, entonces ahí se termina la inspiración. En general, se usa un porcentaje de un 25%, ya que porcentajes mayores, como lo vemos en este lado derecho de la gráfica, puede hacer que este tiempo inspiratorio sea muy cortico y el volumen corriente entregado sea muy bajo. Y porcentajes menores, perdón, puede hacer que el tiempo inspiratorio se alargue mucho, mucho, mucho y me puede llevar a sincronías. Sin embargo, este 25% es un estándar, pero no es un valor fijo y decir que es apto para todos los pacientes puede ser inapropiado. Ejemplos de estos son pacientes que tengan resistencias muy elevadas y por lo tanto constantes de tiempo muy altas. Puede que estos pacientes necesiten tiempos inspiratorios muy largos y si yo establezco el mismo 25% para este paciente, puede ser un porcentaje bajo y puede ser que ese tiempo inspiratorio se alargue mucho y me lleve a asincronías, porque esto me va a llevar a que el tiempo inspiratorio sea corto. Igual en pacientes con fuga. Los pacientes que tienen fuga no van a tener esa caída del flujo que uno espera y ese flujo se va a mantener constante, constante, constante y eso también me puede llevar a sincronías. En este tipo de pacientes puede que yo requiera porcentajes mayores de este flujo inspiratorio máximo. El ciclado por actividad diafragmática, entonces va a consistir en que en NAVA, eso ocurre en NAVA, se detecta esta disminución de la actividad diafragmática mediante la disminución de la amplitud de la curva EDI, como lo vemos aquí, donde se los estoy señalando. Cuando esta amplitud cae por debajo de un 70% de la señal máxima, es ahí cuando la inspiración se interrumpe y se deja de entregar esa presión inspiratoria que el ventilador da. Aquí en esta gráfica les señalo la diferencia de cómo se cicla una inspiración por flujo y cómo se cicla por NAVA. Miren que cuando se cicla por flujo, esta es la actividad eléctrica del diafragma. Eso se llama tiempo inspiratorio en exceso. ¿Qué es el tiempo inspiratorio en exceso? Es ese tiempo, ese tiempo en el cual se sigue entregando presión inspiratoria a pesar de que el diafragma dijo, no, ya quiero comenzar mi expiración. Entonces miren que aquí el diafragma dijo, listo, ya está cayendo mi actividad, quiero comenzar a expirar, pero el flujo todavía no ha caído al 25% y por lo tanto sigue entregándose presión. Acá es el mismo ejemplo en NAVA, en el que la actividad diafragmática empieza a caer y por lo tanto el ventilador dice, listo, hasta aquí debo entregar presión y ahí cae
o pues se cicla la ventilación. Esto entonces, NAVA, teóricamente me lleva a mayor sincronía. Las variables basales, entonces, son las variables controladas durante el tiempo expiratorio. Digamos que por excelencia se va a usar en el tiempo expiratorio, va a ser la PEP, ya que lo que se controla en la expiración es la presión, ni el volumen, ni el flujo, incluso ni siquiera, excepto con una excepción que ahora se las voy a mostrar, pero el tiempo expiratorio casi nunca se establece. El tiempo expiratorio se marca con relación a el tiempo inspiratorio que yo entregue al ventilador y la frecuencia respiratoria que yo le pida al ventilador. Entonces, el PIB va a evitar el colapso alveolar. Este PIB va a ser una presión que se va a tener por encima, establecer por encima de la presión atmosférica. Y es importante diferenciar CPAP de PIB, ya que CPAP es un modo ventilatorio, mientras que PIB es una configuración para un modo ventilatorio. Ya hay ventiladores como IntelliVent que no le pide al operador que establezca el PIB, sino que él solo, con sus propios algoritmos de configuración automática, va a establecer el PIB más adecuado según el volumen corriente, la oximetría, el CO2 y la mecánica respiratoria del paciente. La excepción a esto es PLOW y TLOW en modos como APRB, en el que sí se establece una presión baja y un tiempo bajo, un tiempo expiratorio bajo. Ese es el tiempo. Esto corresponde, aquí vemos como hay un tiempo en el que se mantiene una presión alta y esto llega a un punto en el que la presión baja por un tiempo determinado. Esto es lo que se denomina PLOW y TLOW. La idea es que esta presión caiga a cero y se mantenga por un tiempo lo suficientemente corto que me evite el desreclutamiento alveolar. Es decir, yo con estos tiempos cortos deseo tener un autopip a propósito. Estos tiempos expiratorios o TLOW se establecen en relación a un porcentaje de flujo expiratorio máximo que puede ser entre el 50 al 75%. Ya entonces, para hablar de los modos ventilatorios, ya hablamos de la presión control, que puede ser variable, puede ser presión o volumen, pero nunca la misma a la vez. Y vamos entonces a hablar de la clasificación por secuencia respiratoria. La secuencia de respiración es el patrón de respiraciones mandatorias o espontáneas que administra un modo determinado. Puedo tener entonces respiraciones espontáneas. Las respiraciones espontáneas son las que el paciente determina el momento y el tamaño de la respiración y por lo tanto el paciente va a activar y a ciclar la respiración. Estas pueden ser a su vez asistidas. Aquí les doy algunos ejemplos de modos asistidos o no asistidos como CPAP. Y la respiración mandatoria es la que el paciente pierde el control sobre el tamaño o el tiempo y por lo tanto el inicio o el final de la ventilación la va a determinar el ventilador y no el paciente. Aquí entonces les muestro ejemplos de ventilación espontánea continua. Como lo vemos entonces en la gráfica, todas las respiraciones son espontáneas. No hay un tiempo inspiratorio preestablecido porque el tiempo inspiratorio lo establece el paciente y el inicio y el fin de la respiración también lo determina el paciente. En las ventilaciones obligatorias continuas, lo que se denomina CMB, entonces todas las respiraciones están controladas por el ventilador, ya sea que se inicien por un esfuerzo del paciente o por una frecuencia respiratoria preestablecida si el paciente, por ejemplo, no tiene ningún tipo de esfuerzo respiratorio. ¿Eso qué hace? Que todas las respiraciones, o sea, no se permiten respiraciones espontáneas porque todas las respiraciones, el ventilador va a proporcionar un soporte para cada esfuerzo inspiratorio que haga el paciente. En este entonces, en CMB, las ventilaciones van a tener las mismas características y se establece un tiempo inspiratorio en las ventilaciones. Y en ventilación obligatoria intermitente, que es IMB, lo que me va a permitir es que en ese modo voy a tener ventilaciones mandatorias junto con ventilaciones espontáneas, o sea, voy a tener los dos tipos. Cuando estas mandatorias se sincronizan con el esfuerzo inspiratorio del paciente mientras que caigan dentro del umbral de la ventilación mandatoria,
se llama sincronizada, que es lo que conocemos como SIMB. Y aquí vemos cómo tanto IMB como CMB pueden ser controladas por presión o por volumen, excepto las espontáneas que son CSB, que solo pueden ser controladas por presión debido a que no es posible el control por volumen, porque esto implica que la inspiración finalice después de que se administró un volumen tidal preestablecido y eso violaría el criterio cíclico de un paciente con respiración espontánea. Ya entonces para el esquema de objetivo o de focalización, estos esquemas objetivos son sistemas de control de retroalimentación para generar patrones ventilatorios específicos. Estos esquemas objetivos, la idea es que van a variar en respuesta a la distensibilidad pulmonar, a la resistencia pulmonar y al esfuerzo respiratorio del paciente. Este es un control de circuito cerrado que va a ejemplificar lo que les voy a hablar más adelante. Básicamente, y para resumirlo, la mayoría de ventiladores en este momento consisten en control de circuito cerrado y lo que ocurre es que el operador elige un modo y una programación del ventilador que va a ser la entrada. El ventilador, entonces, de acuerdo a esos parámetros de referencia, va a entregar unos productos de salida al paciente que le llaman outputs, y estos productos de salida van a ofrecer una retroalimentación. El ventilador va a tener el objetivo de que esos productos de salida siempre estén acordes a esos valores de referencia y para ello mide con unos sensores, compara lo que está entregando y en el caso de que el valor de referencia que tiene programado no lo esté entregando, hace ajustes para que la entrega siempre sea la esperada. Entonces tenemos el esquema de ajuste fijo o set point, que es el que más conocemos o digamos que el más antiguo, en el que el operador establece valores objetivos y el ventilador hace lo necesario para lograrlos. Este es un ejemplo de set point. El operador dice, bueno, yo quiero que me controle la presión. Entonces yo quiero que siempre tenga una presión control de 20. El ventilador hace lo necesario para que esa presión control sea siempre de 20. ¿Qué hace? Pues modifica, en este caso puede modificar el volumen para que esa presión control siempre sea de 20. Si me doy cuenta que no estoy llegando a la presión control de 20, hago modificaciones para que siempre esa presión sea así. Si se quiere hacer un ajuste, quien debe hacer ese ajuste debe ser el operador. Es decir, yo puse una presión control de 20, pero no estoy llegando a los volúmenes que yo quería. Entonces, tengo que aumentar esa presión para llegar a ese volumen. Ese ajuste lo hace el operador y no ocurre de forma automática. Y en el caso de que el operador no haga ningún ajuste, pues las variables van a seguir iguales a lo largo del tiempo. Estos son algunos de los modos de ajuste fijo o set point. Y aquí lo vemos en estas gráficas. Por ejemplo, en volumen control en ajuste fijo, vemos que el volumen siempre se va a mantener constante y la presión va a variar para mantener este volumen control. Y en presión control, pues la variable independiente va a ser la presión y lo que va a ajustarse con el tiempo va a ser el volumen. En los esquemas adaptativos se va a determinar una variable de control y esta se va a ajustar durante varias respiraciones para mantener un objetivo. En los esquemas adaptativos, entonces, se va a modificar la función del controlador en respuesta a la variación de las condiciones del paciente en el tiempo. Es decir, si el paciente cambió la frecuencia respiratoria, la distensibilidad, bueno, la resistencia, lo que sea, estos ajustes me van a permitir adaptarse para tener un objetivo X que yo desee. El más común, que aquí se los muestro como ejemplo, es el objetivo de volumen, en el cual el operador dice, listo, yo quiero este volumen, el ventilador dice, listo, voy a controlarlo por presión, voy a dar una presión X y voy a modificar esta presión para poder dar ese volumen que me dijeron que tengo que dar. El ventilador entonces compara ese volumen exhalado del paciente y dice, ah, no estoy logrando ese volumen, voy a aumentar mi presión para poder llegar a ese volumen. Pero no solo es volumen. Por ejemplo, hay muchos esquemas adaptativos. El más común es control de volumen regulado por presión, en el que la presión inspiratoria se ajusta para poder llegar a un volumen objetivo determinado o establecido. Pero también está la ventilación de frecuencia obligatoria, en la que hay un ajuste de la presión inspiratoria desajustada automáticamente
para poder mantener una frecuencia de respiración espontánea objetivo, el flujo adaptativo o tiempo y adaptativo, en el que se modifica o se ajusta automáticamente el flujo inspiratorio y el tiempo inspiratorio para poder tener una relación de tiempo inspiratorio y expiratorio 1-2 de forma constante, y en la ventilación minuto obligatoria, en la que puede modificarse la frecuencia respiratoria mandatoria para tener un volumen minuto objetivo. Este entonces es un ejemplo de un esquema adaptativo que es autoflow, que ya se los había mencionado. Es que básicamente el paciente está controlado por volumen, como lo vemos aquí, pero no llega a su volumen corriente objetivo, como lo vemos en la gráfica verde. Entonces, lo que hace es que cambia de control de volumen en varios ciclos a control de presión, y esa presión va aumentando en varios ciclos para lograr el volumen objetivo que tiene determinado. Al cambiar el control de volumen a control de presión, hace que el flujo inspiratorio sea variable, y eso es lo que le denominan autoflow, o que el flujo se adapta a las condiciones del paciente. Y estos son algunos de los ejemplos de esquemas adaptativos. El dual, entonces, consiste en que el ventilador cambia la variable de control, pero ya no va a ser en varios ciclos, sino dentro de una inspiración para lograr un objetivo. Es aquí como vemos que el ventilador estaba controlado por presión, pero el ventilador, antes de que termine la inspiración, se dio cuenta que no iba a llegar al volumen objetivo que tenía, y por lo tanto cambia automáticamente dentro de la misma inspiración a volumen control y el flujo se vuelve más estable para poder lograr ese volumen esperado. Estos son algunos ejemplos de esquemas duales. Si bien los esquemas pueden tener ventajas y desventajas, las ventajas de los duales y adaptativos es que pueden permitir un volumen corriente constante, un flujo desacelerado, mejor tolerancia y sincronía, y distribución más homogénea de aire y retirada automática del soporte. Tienen como desventaja que pueden aumentar el riesgo de barotrauma porque la presión es variable, puede haber riesgo de hipoventilación, sobre todo en fugas, y algo importante es que cuando hay aumento del impulso ventilatorio, puede que esta presión inspiratoria con la cual se soporta al paciente disminuya, y por lo tanto aumente el trabajo respiratorio y la asincronía. Eso lo vemos en esta gráfica. Vemos que yo le dije al ventilador, yo quiero un volumen, este volumen objetivo, y este se va a mantener en el tiempo, pero a medida que el esfuerzo del paciente aumenta en azul, vemos que la presión inspiratoria se disminuye para mantener este volumen objetivo siempre constante. Si bien en un paciente que está mejorando y que yo quiero que se haga un destete automático del ventilador, puede ser bueno el ir reduciendo el soporte de forma progresiva. Puede que en un paciente que tenga un aumento del impulso ventilatorio, por ejemplo, en un paciente con una acidosis em, metabólica muy grave o respiratoria muy grave, que tiene más impulso respiratorio, puede que el paciente no esté bien, pero que tenga más impulso respiratorio, y que esto me lleve a que tenga menor presión inspiratoria, menor soporte y mayor trabajo respiratorio, y por lo tanto más asincronía. El esquema servo va a asistir a la ventilación espontánea del paciente por medio de un nivel de presión inspiratorio variable proporcional al esfuerzo inspiratorio del paciente. En estos esquemas, entonces, el operador va a establecer un porcentaje de asistencia. El paciente va a tener su señal de esfuerzo inspiratorio, y el ventilador entonces va a amplificar esta señal y va a proporcionarle una presión inspiratoria que sea proporcional a este esfuerzo respiratorio. Como lo vemos, por ejemplo, en este ejemplo, a mayor esfuerzo inspiratorio, mayor presión y mayor volumen. Por lo tanto, la gráfica de presión-tiempo va a ser variable de acuerdo al esfuerzo del paciente. Los esquemas servo, entonces, van a ser modos controlados por presión en esquemas pues, soportados o espontáneos. Ejemplos de estos van a ser la compensación automática del tubo, en el que la presión inspiratoria va a ser proporcional a la rampa del flujo inspiratorio, la ventilación asistida proporcional, en el que la presión inspiratoria es proporcional al flujo generado por el paciente, y el NAVA, en el que la presión inspiratoria va a ser proporcional a la señal diafragmática eléctrica. Aquí vemos entonces ejemplos de estas esquemas servo,
en el que, por ejemplo, esta es la activación diafragmática, es proporcional a medida que aumenta la actividad del diafragma, aumenta la presión inspiratoria. En PAB, a medida que aumenta el esfuerzo del paciente, aumenta esta presión inspiratoria. Y en compensación automática del tubo, a medida que esta rampa, el flujo inspiratorio, digamos que se atenúa, aumenta la presión inspiratoria para compensar esta caída del flujo. El esquema óptimo, entonces el ventilador va a ajustar los objetivos del patrón respiratorio para poder maximizar algunas variables. Por ejemplo, puede maximizar el volumen minuto y minimizar otras variables como por ejemplo la potencia. Como vemos en la gráfica, y el modo pues que es característico del óptimo es el ASB. El operador entonces da un peso o una talla específica y un porcentaje de volumen asistido que desea. Y con base en eso, el ventilador entonces va a calcular un volumen minuto X de acuerdo al peso corporal ideal que se calculó y suponiendo una fracción de espacio muerto normal. Además, va a calcular un base en la ecuación que resulta de la menor tasa de trabajo respiratorio mecánico. Con base en eso, entonces el ventilador va a establecer o a entregar un volumen, una frecuencia y una presión y va a recibir la retroalimentación. ¿Estoy recibiendo el volumen minuto que yo deseo? Sí o no. Y si no, el ventilador solo hace los ajustes para llegar a ese volumen minuto establecido. Entonces, en estos modos, en estos esquemas, lo que ocurre es que la presión inspiratoria va a variar para lograr un volumen objetivo. Es muy similar a un esquema adaptativo, en el que la presión se modifica para llegar a un volumen. La diferencia es que estos ajustes se van a hacer, los realiza el ventilador con base en la mecánica respiratoria del paciente y el esfuerzo del paciente, y las variables las va a modificar el ventilador. Y estas ventilaciones entonces pueden ser mandatorias o espontáneas de acuerdo al esfuerzo respiratorio del paciente y a que se llegue a ese volumen minuto objetivo o no. Entonces es un esquema óptimo porque usa un modelo matemático, pero también combina de alguna forma la inteligencia artificial porque agrega algunas reglas expertas que van a imponer límites de seguridad. Aquí vemos entonces el ejemplo de ASB, en el que varía tanto la presión inspiratoria como la frecuencia respiratoria de acuerdo a que se alcance o no el volumen objetivo determinado. Y en este caso, si se entregan las respiraciones mandatorias solo cuando el volumen expiratorio espontáneo cae por debajo del volumen expiratorio programado, pero si el paciente está haciendo todo su objetivo de volumen minuto, entonces no se van a dar mandatorias. Por eso puede pasar de un modo de mandatorio a un modo soportado. Y el modo inteligente, para finalizar, es usa la inteligencia artificial con conocimiento de expertos y redes neuronales y se va a adaptar a condiciones variables del paciente. Es decir, el operador simplemente da el diagnóstico y el peso y el ventilador hace todo lo demás de acuerdo a retroalimentación, por ejemplo, de flujo expiratorio, de volumen, de frecuencia, de CO2, de oximetrías. Ejemplos de estos es SmartCare presión soporte, que es una forma especializada de presión soporte que está diseñada para progresar en el destete del paciente, e IntelliVen, en el que todos los ajustes los hace el ventilador con base en mediciones de CO2 y de oximetrías. Para concluir, entonces, en la actualidad existen múltiples y variados modos ventilatorios que se adaptan mejor al esfuerzo respiratorio y la mecánica respiratoria del paciente. Las variables ventilatorias han evolucionado en la medida que se han introducido nuevos modos ventilatorios y se requiere conocimiento detallado de la fisiología respiratoria y de la fisiología y de los modos de ventilación para tener un uso correcto y eficaz del ventilador.